Noticias 24. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sostuvo hoy una reunión con su sucesora en el cargo, María Paz Arzola. Esto en el marco del proceso de traspaso de la cartera de cara al 11 de marzo. Vamos a hablar de este y de otros temas. Nos acompaña justamente el ministro Cataldo. Ministro, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Bien, ¿y tú, Nicolás, cómo estás? Todo muy bien, gracias. Leí que salió contento de la bilateral. O sea, no sé si contento, pero fue una buena reunión. Obviamente es un proceso que tiene que ocurrir bien. Y efectivamente fue una buena reunión. Además tenemos una característica particular que no sé si se dará en todos los sectores, pero además nos conocemos. O sea, sí. Nos conocemos con María Paz, con la futura ministra, nos conocemos con el futuro subsecretario. Es decir, hay una relación que no sé si de confianza, pero sí hay una relación de conocimiento previo en el marco del trabajo del ministerio y de la relación con la oposición. Por lo tanto, no se parte de cero y tampoco se parte de cero en explicar las circunstancias del propio ministerio. Hay una comprensión también de lo que significa esta tarea. El futuro subsecretario, Daniel Rodríguez, fue director ejecutivo de la Agencia de la Calidad, por lo tanto conoce el ecosistema del Ministerio de Educación, lo que permitió también que la reunión fuera más fluida, pero bien, yo creo que fue una buena reunión, buen ánimo, buen tono, de harta escucha, y además programando lo que va a ser un ciclo de muchas reuniones que vamos a tener durante esta y la próxima semana para completar el proceso de traspaso. Claro, reuniones entre los equipos, evidentemente, y quiero preguntarle, ministro, ¿cuáles fueron los puntos o las claves, digamos, en este diagnóstico, balance o traspaso de información que hacen desde la cartera hoy para lo que va a ser la futura cartera de educación? Hay varios temas que ahí podemos estar también conversando en los próximos minutos, pero ¿cuáles fueron las claves ahí? Sí, mira, lo principal en esta primera reunión era mostrar cómo se movió el sistema educativo post-pandemia hasta ahora. ¿Qué es lo que recibimos el 2022 a modo de balance? ¿Y qué es lo que estamos entregando en términos de resultados a modo de también un balance y una síntesis de estos 4 años? Yo creo que es evidente que en el caso educacional la crisis que tuvimos que enfrentar después del retorno a clases post-pandemia nos situó justamente en que este fue el verdadero gobierno de emergencia para el efecto de la discusión educativa. Y por lo tanto mostrar cómo evolucionar los aprendizajes llegando a niveles de consistencia y de crecimiento sostenido en el tiempo, sobre todo cuando uno mira los resultados de cuarto básico, por ejemplo, o la implementación de la educación pública, los esfuerzos en materia de asistencia, revinculación educativa también dan cuenta de ello, incluso en el caso de educación parvularia llegando a niveles históricos, con más de un 78% de asistencia, cuando hace algunos años atrás, el 2022, asumimos con menos del 70% de asistencia. Fueron 16 puntos los que creció la asistencia educativa en educación parvularia. Entonces, creo que esos son algunos de los elementos que transversalmente fuimos dando cuenta en la reunión y luego también entrando en algunos temas que, por cierto, son de interés particular nuestro transmitir y también de la nueva administración recibir, porque finalmente de lo que se trata este proceso es de garantizar que haya continuidad en el proceso de operación del sistema, que haya continuidad del servicio educativo y que los procesos administrativos, financieros y políticos que están vinculados a educación ocurran con la mayor normalidad en la transición entre un gobierno y otro. De hecho, luego de esta reunión general, tuvimos la primera reunión sectorial donde junto a la futura subsecretaria de Educación Parvularia y la actual subsecretaria también estuvimos en el proceso de traspaso. Yo acompañé esa primera reunión, ellas seguirán en los próximos días también desarrollando este proceso y prontamente tendremos las reuniones del área escolar y del área de educación superior con algunos servicios también vinculados que son muy importantes, como la JUNAEB, la Dirección de Educación Pública, Integre y Junji. Sí, ministro, es que qué interesante el concepto que usted usó, ¿no? Que está siendo enarbolado constantemente por lo que va a ser el futuro gobierno. Usted decía, este fue el verdadero gobierno de emergencia en la educación, por los efectos de la pandemia, lo conversamos durante tanto tiempo, la situación también que venía de antes, la reforma en términos de los servicios locales de educación pública. Gobierno de emergencia, el de Gabriel Boric con respecto a la educación. ¿Qué espera usted que sea el gobierno en materia de educación de José Antonio Kast en ese sentido? Bueno, yo lo que espero es que en realidad el sistema educativo no sufra tensiones extremas desde el punto de vista de las políticas públicas que se están implementando, sino que pueda ser un gobierno que ajuste, que precise, que corrija,
que mejore, que profundice las distintas definiciones. Por ejemplo, hoy día, dentro de lo que discutíamos en materia de aprendizaje, una de las cosas muy importantes que vimos es que se ha vuelto a retomar una cultura de la evaluación, pero situada con perspectiva de aprendizaje, ¿no? La evaluación para el aprendizaje y no la evaluación para la medición por sí sola, no como un objetivo en sí mismo y no como un objeto que produce ranking y escalas, ¿no? Entonces, esto es importante porque una de las cosas que tomamos fue el diagnóstico integral de aprendizaje, un instrumento que fue diseñado en el gobierno del presidente Piñera, que de hecho le tocó como director ejecutivo de la agencia al que será el próximo subsecretario, sí, claro, y que tomamos con poco más de 20 instrumentos y que hoy día lo tenemos en una cantidad muy significativa de instrumentos, más de 140 instrumentos que se están aplicando en distintas asignaturas y niveles, es decir, profundizamos e incorporamos la dimensión socioemocional también, que ha sido muy valorada por las comunidades, por lo tanto, de eso se trata, ¿no? Lo que nosotros esperamos es que haya continuidad, profundización y mejora permanente y continua. Chile tiene un buen sistema educativo y esperamos que ese sistema educativo vaya consolidando sus procesos, apunta a la mejora permanente y a la eficiencia en el uso de los recursos públicos que disponemos para aquello. Chile invierte cerca del 20% del gasto público en educación, casi 6 puntos del Producto Interno Bruto, por lo tanto tenemos que llegar a niveles y resultados que sean coherentes con ese nivel de inversión. Y estamos avanzando en la dirección correcta, a un ritmo que quizás podría ser mejor, podría ser más rápido, y por eso es importante valorar el esfuerzo que se ha hecho y los resultados que ha tenido el sistema educativo desde el retorno post-pandemia hasta ahora, porque efectivamente en cada una de las líneas que uno puede evaluar, el crecimiento y la mejora ha ocurrido. Ahora, usted dice que no sufra tensión en el sistema educativo porque eso finalmente tiene efectos en a quienes apunta el sistema educativo, niños, niñas y adolescentes, evidentemente, lo que tiene que ser las distintas etapas de aprendizaje, pero uno se adelanta, y lo vamos a ver con el tiempo evidentemente, que en lo que tiene que ver con los servicios locales de educación, parte de la reforma educacional, ya hay divergencia, tensión en su minuto también. Usted dice, conozco a la futura ministra de Educación porque de hecho fue parte de este Consejo Asesor con respecto a la reforma educacional y ella a través de columna es conocida su visión sobre los servicios locales de educación y lo que representa. ¿Ahí podría haber tensión, esa mirada distinta con respecto a cómo se ha implementado y qué se busca? Ella particularmente estuvo en el equipo que nos acompañó en la discusión previa al proyecto de ley de reforma al SAE, que está en el Congreso, donde se construyeron acuerdos importantes y bueno, habrá que ver qué es lo que pretende hacer el próximo gobierno con ese acuerdo que se construyó y que está hoy día en la sala del Senado. Y en el caso del subsecretario, él fue parte del Consejo de Evaluación de la Educación Pública y por tanto también de lo que ha sido la discusión que se daba ahí. Y yo tengo claro que no hay una opinión de paralizar, pero sí hay una opinión crítica de que esto tiene mucho espacio de mejora. Hace poquito aprobamos la ley que reforma la ley de educación pública, esto ocurrió en los últimos días legislativos del mes de enero, y eso expresa esa gran aprobación que tuvimos con mucha transversalidad, con unanimidad prácticamente en las dos cámaras, da cuenta justamente de que fuimos capaces de construir un acuerdo de Estado respecto a la progresión y la trayectoria que debe tener la ley de educación pública. Yo me quedo con esa parte, ¿no? Con la parte en la que hay decisiones de Estado que van incluso mucho más allá de las convicciones personales, ¿no? Hay muchas cosas que como individuo yo quisiera haber hecho de una forma distinta, pero al estar a cargo de una cartera tan grande como esta, uno debe ser muy responsable, criterioso y prudente, ¿no? De no poner encima de la mesa la voluntad personal, sino que mirar esto en perspectiva, insisto, de políticas de Estado. La educación pública lleva implementándose por cerca de 8 años. Sí. Y acabamos de aprobar una reforma que hay que implementar y que al nuevo gobierno le corresponderá implementar y que es producto de un acuerdo transversal entre oposición y oficialismo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ahora, lo llevo a otro. El FES también es un tema, lo hemos conversado varias veces, no hay una mirada única o transversal, digamos, con respecto al financiamiento de la educación superior, que reemplaza al CAE. ¿Cómo lo ve? Insisto, nos estamos adelantando porque tienen que llegar las nuevas autoridades, tendrán que hacerse los análisis, pero por lo menos a buena y primera uno entendería, creo no equivocarme, que el proyecto del FES con el futuro gobierno no tiene mucha agua en la piscina. Lo voy a poner en esa línea. ¿Me puedo equivocar? Mira, sí, no, claro, por supuesto, y puede estar también en lo correcto. El punto es qué es lo que corresponde hacer considerando el diagnóstico común y transversal y que ha generado convergencia que tenemos sobre el financiamiento de la educación superior.
El FES, o sea, el CAE hoy día, significa una inversión, un gasto del Estado de cerca de 1 billón de pesos al año. Es decir, 1 millón de millones de pesos al año, ¿no? Por lo tanto, la pregunta que uno se hace es si es sostenible ese modelo. Por otro lado, hay un proyecto de ley en el Congreso, proyecto de ley que ha tenido una aprobación en la Cámara de Diputados, que en el Senado tuvo una serie de audiencias donde se escuchó, se recogieron elementos y una discusión técnica, política, que dio cuenta de una serie de acuerdos que logramos construir justamente en el marco de estas observaciones. Tanto es así que personas que claramente son no oficialistas, sino que son de oposición actualmente, es decir, adherentes del próximo gobierno, salieron a ratificar que era el momento de legislar, porque los elementos que logramos consensuar ya daban cuenta de la posibilidad de legislar. Me refiero a sendas columnas que hicieron distintas personas, como por ejemplo Carlos Williamson, y entre otros, ¿no? Y que llamaron justamente a hacer esta convergencia. Por lo tanto, lo que uno visualiza es que lo que falta es la voluntad política. Yeah. El tema es que más allá de si existe hoy esa voluntad política para legislar, el próximo gobierno está obligado a tener que abordar este tema porque es insostenible desde el punto de vista fiscal sostener el CAE con el impacto que esto también significa para la familia. Usted dice que la discusión no puede quedar en nada, digamos. Tiene que seguir independiente de si la forma que propuso este gobierno es distinta a la que plantea ese gobierno, pero una discusión del CAE es ineludible, digamos, no se puede seguir con el mismo sistema. ¿Lo entiendo así? Absolutamente, y lo digo porque quienes conocemos el Ministerio desde adentro, en términos presupuestarios, ya el hecho, por ejemplo, de tener que hacerse cargo de las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo y de la propia Contraloría sobre lo que es un gasto sobre o bajo la línea, es decir, lo que es un activo, lo que no es un activo fijo, implicó que en la decisión presupuestaria tuvimos que incorporar los recursos de la recarga del CAE, es decir, aquella sobreprecio que se paga a los bancos para que participen de la oferta de crédito, por más de 100.000 millones de pesos, 115.000 millones de pesos aproximadamente. Es una carga financiera que el presupuesto de un ministerio tan estresado desde el punto de vista fiscal como educación es insostenible, Nicolás. Es insostenible porque esos son recursos que pegan directamente en las posibilidades de expansión del sector parvulario y del sector escolar, que son aquellos que requieren más recursos hoy por hoy. Por lo tanto, evidentemente, si Chile quiere entrar en una discusión en serio sobre responsabilidad fiscal y mejor inversión de los recursos públicos, un debate sobre la continuidad del crédito con aval del Estado es absolutamente ineludible. Ministro Cataldo, se habla poco de este tema, pero está bien inserto especialmente en el tema educacional, en la formación, para qué decir en la educación superior, y este concepto de la batalla cultural. Usted, le hago la pregunta directamente, ¿teme que la batalla cultural y la mirada con respecto a esta llamada, no me gusta mucho el término, pero batalla, porque estamos hablando de cultura, batalla, guerra, conflicto, y estoy metiendo educación, imagínese, pero bueno, usted me entiende. ¿Teme que sea también un punto? Suena contradictorio. Suena contradictorio, pero bueno, dejémoslo así, pero usted me entiende. ¿Teme que también esté presente, digamos, en lo que va a ser la nueva administración con respecto a la educación? Y me refiero a que también hay miradas muy divergentes con respecto a cómo educar a niños, niñas y adolescentes, el rol de los padres, del adulto responsable. Esto también, no estoy diciendo ninguna novedad, digamos. Fue parte también de, quizá en menor medida, porque se hablaba de seguridad, porque se hablaba de economía, pero educación se habló poco, pero bueno, así fue. ¿Eso estuvo involucrado también en la campaña electoral? Por supuesto. Mira, yo creo que hay discusiones que son absolutamente necesarias en el marco de una democracia, sobre todo una democracia sana. Decidir cómo se educa y qué se enseña es parte esencial de un acuerdo social, que es la construcción de contenidos curriculares, que son luego los que se ponen en práctica por parte de docentes cuando estamos formando a nuestros niños y niñas y adolescentes para el futuro, ¿no? Por lo tanto, me parece que es del todo razonable que en una sociedad democrática exista una tensión permanente entre lo que unos piensan respecto a lo que otros piensan. Lo que no puede ocurrir es que no nos seamos capaces de poner de acuerdo. Ahí es donde yo he tenido una crítica permanente, ¿no?, de la capacidad de generar acuerdos y la incapacidad de concurrir a los acuerdos. Me parece que por razones políticas o ideológicas uno no puede restarse de construir acuerdos en algo tan esencial como es la educación. Pero tener miradas que sean incluso a veces contradictorias y buscar solucionar esas contradicciones me parece que es de lo más esencial de cualquier democracia. Por eso nuestro sistema de aseguramiento de la calidad contempla una triangulación, una especie de check and balance entre distintas instituciones. Por un lado, el Ministerio, que regula y norma la política educativa; por otro lado, la Agencia de la Calidad, que evalúa
la Superintendencia que fiscaliza y el Consejo Nacional de Educación, que es la contraparte para la aprobación del currículum y de distintos temas que son muy determinantes para el futuro de la educación, para evitar precisamente que la educación cada 4 años quede secuestrada por miradas político-ideológicas. Y esperamos que la institucionalidad que hemos construido ya hace más de una década, 14 años prácticamente, nos sirva también en este caso para orientar y deliberar respecto a lo que queremos sobre la educación de manera democrática, de manera civilizada, para evitar esto de la batalla, pero sin por ello ponderar que no existan miradas distintas de cómo llevar adelante este proceso, porque de otro modo no tenemos democracia, no hay diversidad. Ministro, y en esa línea, pero en otro tema totalmente distinto, y el minuto que nos queda agradeciendo su tiempo, ¿no? Lo lleva un poquito a la política, un actor importante de su partido, el Partido Comunista, que vamos escuchando declaraciones que van se habló en algún minuto, Yanet Jara va a dejar el Partido Comunista, Daniel Jadwe que dice esto, otro, la situación de Cuba. ¿Cómo está viendo esto? ¿Se va generando ruido necesario e innecesario, digamos, en lo que es su partido, en lo que... No le hablo al ministro Cataldo, le hablo a Nicolás Cataldo, un actor relevante de lo que ha sido el Partido Comunista, y me imagino que va a seguir siéndolo terminando el gobierno. Por supuesto que sí. Y la crítica que también le hizo usted de pasada, Daniel Jadwe, para que vamos con cuentos. Sí, lo que pasa, mira, yo creo que la discusión interna del partido se da dentro del partido. Así me enseñaron a mí al menos, y yo no voy a cometer el error de develar esas discusiones hacia afuera. Sí creo que, al igual que, como hablábamos recién, la diversidad de opiniones es necesaria para la democracia, y en el caso de un partido para la democracia interna, también la unidad, el resguardo, el respeto y la fraternidad son principios súper importantes. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y observar justamente que todas las discusiones legítimamente que se puedan dar en el interior del partido se hagan bajo el marco del respeto, la fraternidad y luego de la síntesis y la unidad de acción. Ahora, dicho eso, yo soy ministro de Educación aún del gobierno del presidente Gabriel Boric, que a pocos días para el término del mandato, pero aún lo soy, y cuando se me hacen críticas como por ejemplo haber ido a un país, a un congreso del futuro, uno lo hace en su calidad de ministro de Estado con un país que tiene... Sí, pero ¿qué es lo relevante en esto, Nicolás? Lo relevante es que Chile tiene relaciones diplomáticas con distintos países. Si me hubiese tocado ir a Cuba a hacer el Congreso del Futuro, no hacerlo yo porque yo fui invitado, habría ido a Cuba porque Chile tiene una relación diplomática con Cuba. Me tocó ir al Reino de Marruecos, como podría haber sido Estados Unidos o Francia. Es decir, uno va en su calidad de representante del Estado de Chile, en la materia educativa, en este caso particular, a un país donde hay delegación diplomática de ellos y nuestra, y donde hay una relación de distinto tipo, comercial, cultural, en fin. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un desconocimiento de cómo funciona finalmente la dinámica del Estado. Eso no representa necesariamente que uno adhiera a todos los principios postulados de los otros países. Es más, al único postulado que yo adhiero son a los que tiene nuestro país, Chile, porque yo soy ministro de Estado y soy chileno primero que todo. Ya, o sea, no hay que confundir, digamos, y es lo que sucedió en este caso. Muy importante no confundir, Nicolás. Ya, porque también el exalcalde, y lo último, si hacemos un barrido para atrás, y no solamente usted, ha sido re crítico de las figuras de su propio partido en el gobierno, y para qué decir del presidente Gabriel Boric. O sea, lamentablemente terminamos hablando de esto. No digo lamentable porque son noticias que se generan desde la política, por eso me gusta hablar de educación y después termino con esto, ¿no? Pero evidentemente se critica al ministro de Educación. El problema es que después los titulares no van a hacer la reunión de traspaso, sino que va a ser esto. Claro. Falta fraternidad, digamos, de parte, yo sé que no quiere salirse de eso, pero falta más fraternidad, empatía en este tipo de declaraciones que finalmente generan que estemos hablando de esto. Mira, yo no espero empatía, no se trata de eso, estamos haciendo política. Lo que uno espera es que la discusión interna, las opiniones críticas que se puedan tener legítimamente, se expresen en los espacios partidarios y que se procesen allí con la fraternidad que corresponde a nuestras dinámicas de trabajo. Eso es un parte de los principios de los y las comunistas. Por lo tanto, yo aspiro a que ocurra lo que siempre tiene que ocurrir, ¿no?, en términos de las discusiones. Y es como yo también intento relacionarme con los militantes de mi partido, incluso cuando tengo diferencias, porque efectivamente al interior del Partido Comunista a veces hay diferencias, lo que no quiere decir que existan ni tendencias, ni sectores, simplemente existe lo que por naturaleza humana
se da, ¿no? Que son miradas distintas y justamente ahí está la riqueza, ¿no? De la construcción de una posición política común y colectiva. Yo me siento parte de ese proyecto y quiero seguir siendo parte de ese proyecto y mi opinión la abierto en el espacio que corresponde y de la forma, y esto es muy importante, que corresponde. Y yo invito a que todos quienes somos parte de ese proyecto y nos sintamos y queramos seguir siendo parte de ese proyecto, lo hagamos de la misma manera, sin por ello perder nuestra identidad y nuestra mirada particular, que es la que se tiene que expresar en esos espacios. Ministro Nicolás Cataldo, ministro de Educación, nuevamente agradecerle su tiempo y esta conversación, como siempre, ministro. Que le vaya muy bien. Gracias a ti, Nicolás. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias.